Lewis propone para definir un ácido y una base que la sustancia participe en una reacción llamada de adición, es decir, dos reactantes y un producto. Esas van a ser las reacciones que utiliza Lewis para su teoría ácido-base. Lo que ocurre en esas reacciones es que las sustancias van a juntarse a través de un enlace coordinado o dativo, es decir, cuando un solo átomo da los electrones para formar el enlace. En este ejemplo, el átomo central sería el boro, lo rodean tres flúor, se forman tres enlaces simples. Por su parte, el amoníaco es nitrógeno como átomo central y lo rodean tres átomos de hidrógeno y se forma la estructura de Lewis que ya conocemos. Para que se dé esta reacción ácido-base de Lewis y se dé una formación de un enlace dativo, el boro, por ejemplo, tiene orbitales libres, espacio libre, para aceptar los electrones. Y el amoníaco tiene dos electrones que no está utilizando y puede aportar para el enlace dativo. Esto quedaría de la siguiente manera. El boro, flúor 3, nitrógeno, H3. Se debe considerar que ese par libre se aportó del nitrógeno hacia el boro para formar un enlace dativo o coordinado. Ahora dice Lewis, la sustancia capaz de ceder los electrones para formar el enlace dativo, entonces será la base de Lewis. Y la sustancia capaz de aceptar los electrones en el enlace coordinado será el ácido. Y el producto obtenido tiene un nombre también. El producto formado tendrá el nombre de aducto. Por acá tenemos otro ejemplo. El ion hidrógeno, también se le llama comúnmente protón, al combinarse con el agua forma un hidronio, ese que tenemos acá. Y la forma se plantea tal como la anterior, dos reactantes y un producto. El H más 1 sería un hidrógeno sin electrones, combinado con el agua, realizamos la estructura de Lewis de la molécula de agua. Y para formar el aducto, ¿qué ocurre? Habrá un dativo. El hidrógeno no tiene electrones. La única forma de que el oxígeno del agua lo ayude es formando un dativo, es decir, un par de electrones de la molécula de agua se aporta para formar el enlace dativo. Quedaría el hidrógeno, oxígeno con sus dos enlaces, dos electrones libres y los dos electrones que se aportan, que aporta la molécula de agua para formar el enlace, se representan de esta manera. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Quién acepta los electrones? El hidrógeno, es decir, que él actúa como ácido. La molécula de agua aporta los electrones, es decir, que sería la base, y el producto sería pues, el aducto, ya lo habíamos mencionado. Vamos a emplear este cuadro para hacer un poco más claro el manejo de los problemas. Entonces tenemos una relación entre dos sustancias, por un lado ácido y por el otro lado la base. Un ácido es capaz de aceptar electrones, recibe los electrones, entonces tiene una denominación de electrofílico. Esto quiere decir que tiene afinidad por electrones, o sea, va a recibir los electrones. A la base se le dice agente nucleofílico, es decir, que tiene afinidad por especies positivas o protones, ¿sí? Que se encuentran en el núcleo, por eso el prefijo núcleo. La sustancia por excelencia para atraer cargas negativas o electrones serían en este caso los cationes. Y son átomos cargados positivamente. Ya sabemos que las cargas positivas atraen a las cargas negativas. Entonces tenemos cationes como por ejemplo aluminio más 3, calcio más 2, etc. Ahora, en el lado de las bases, la sustancia, digamos, contraria, el anión, los aniones. Cuando un átomo está cargado negativamente, quiere decir que tiene más electrones
de lo normal. Por lo tanto, puede perfectamente funcionar como dativo en la reacción. Otra variable a tener en cuenta serían las moléculas con octeto incompleto. Esas moléculas es un ácido fácilmente porque tiene espacio para recibir los electrones que el dativo le va a otorgar para formar el enlace. En este caso, por ejemplo, boro, flúor 3, aluminio, ¿sí? Tampoco tiene octeto completo, digamos aluminio hidrógeno 3, berilio, que tampoco tiene octeto completo, sería berilio cloro 2, como lo vemos acá en la tabla. Ahora, en el caso de las bases, serían moléculas con pares libres. Cuando tenemos un par libre, ese par perfectamente puede ser cedido o puede participar esa molécula como dativo, porque tiene electrones libres para donar o para prestar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el amoníaco, ¿sí? El agua, ya la vimos en el ejemplo pasado, ¿sí? Tiene electrones libres y los puede dar, etcétera. Con esta información que tenemos acá en el cuadro, podemos perfectamente determinar dentro de una reacción qué molécula participa como base de Lewis y qué molécula estará participando como ácido de Lewis. Pero hay una excepción y son los óxidos ácidos y algunos óxidos básicos. Los óxidos ácidos son aquellos óxidos no metálicos y los básicos son óxidos metálicos. Aquí tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, la reacción ácido-base de Lewis que tenemos acá, vamos a identificarla teniendo en cuenta el cuadro que tenemos aquí, que hemos planteado. Por ejemplo, el cobre este es un cobre más 2, es decir, que es un catión. Puedo decir que el cobre es un ácido de Lewis, ¿sí? El agua. El agua es una molécula que tiene pares libres. Acá lo encontramos, el lado de pares libres está del lado de las bases, es decir, que el agua en esta reacción funcionaría como base. Hay una formación de dativo en este caso, de el agua hacia el cobre. Y por supuesto, el resultado sería el aducto. Esta reacción se puede decir que es una reacción de neutralización por la teoría de Lewis. Por este lado tenemos frente a dos óxidos, tenemos óxido de azufre, que sería un óxido no metálico, por lo tanto sería el ácido. Óxido de calcio, que sería un óxido metálico, entonces sería la base. Los óxidos se trabajan de forma diferente por lo que sucede en el trasfondo de la reacción. El óxido de calcio sería un compuesto iónico, donde está presente un catión y un anión, es decir, calcio más 2, oxígeno menos 2. Entonces, ese oxígeno tiene 6 electrones de valencia, pero como tiene carga menos 2, ya tiene el octeto completo. Entonces, precisamente por ese anión, el llamado ion óxido, es que este óxido de calcio va a comportarse como base. Ahora, presentando los enlaces del SO3, podemos ver que pareciera que todo está completo. Cada átomo de esta molécula cumple con la regla del octeto y no parece que tuviera espacio para recibir más electrones para formar un nuevo enlace. Pero ¿qué sucede? Se puede determinar por la naturaleza del compuesto que tenemos un enlace sigma y un enlace pi. Digamos que este de color amarillo es un enlace pi y esta de color azul es un enlace sigma. ¿Qué sucede con los enlaces pi? Es que no tienen una posición específica en la molécula. Este es un enlace deslocalizado. Puede cambiar de lugar en la molécula. Entonces, si por ejemplo, en el caso de que este enlace pi se mueva hacia otra posición, como lo estoy poniendo acá, como por ejemplo se mueva hacia arriba en el oxígeno, entonces este espacio quedaría libre para realizar el enlace.
¿sí? Para recibir los electrones que el dativo le va a ceder. Existen estos mecanismos internos por los cuales se hacen espacio para que la molécula pueda recibir los electrones.